pues a días de vivir en la diócesis un acto histórico que ya se vivió hace 100 años, sí, lo están escuchando bien, 100 años que se vivió en Jerez el acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. En este caso fue a la ciudad de Jerez, pero porque la diócesis de Asidona de Jerez en ese momento pues no existía, pertenecíamos a Sevilla, pero 100 años después la diócesis va a vivir ese acto de consagración, pero esta vez la diócesis completa se va a consagrar. Y por ello, qué mejor forma de conocer esa historia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús que con Paco Antonio. Él es profesor de los dos institutos de formación que tenemos en nuestra diócesis. Muy buenas, Paco, ¿qué tal? Muy buenas, Jesús. Pues bueno, lo primero, 100 años y vivimos otra vez este momento. ¿Cómo se vivió en ese 1922? Pues tenemos crónicas al respecto, ¿no? Que los interesados podrán leer incluso, según tú me has dicho, y estas fuentes las tenemos al alcance. Y por otra parte es algo que no se ha dejado de estudiar entre nuestros historiadores, ¿no? Por así decirlo. Es decir, que ha sido un tema realmente interesante. Quizás podrían hablar hasta con más autoridad que yo, ¿no? Pues yo qué sé, amigos como son Jesús Caballero, buen conocedor de la historia de Jerez, incluso figura el monumento en la guía de Jerez de Pablo Pomar y de Miguel Ángel Mariscal. Y yo les recomendaría un articulito del Diario de Jerez del 18 de junio del 18 de 2010, perdón, 17 de junio del 2018, del Diario de Jerez de mis buenos amigos José y Agustín García Lázaro, donde se fijaban, en fin, en la importancia, lo notable que ha sido el culto al Sagrado Corazón en Jerez, porque nosotros estamos hablando efectivamente de los 100 años del monumento del Calvario, pero hay que tener en cuenta que hay otros sagrados corazones, otras imágenes del Sagrado Corazón en Jerez. Está en el colegio de Mundo Nuevo, está en las bodegas de Diez Méritos. Había uno en mi querido Instituto Santa Isabel de Hungría, en el antiguo hospital, en el Patio de los Locos había un monumento, y hay otros, hay otros. Entonces, es interesante saber que Jerez en este aspecto pues, ha sobresalido en España. ¿Dónde tenemos estos datos? Pues fundamentalmente en el periódico El Guadalete. Efectivamente, el mismo día 19 de febrero de 1922, en una noticia, bueno, una noticia más bien es un ruego de don José María Rodríguez Sánchez Prefítero, que decía Jerezanos al Calvario. Y ahí invitaba a todos Jerez, efectivamente, con la presencia del arzobispo don Eustaquio Ilundain, que ya el mismo diario del Guadalete anunciaba que el día anterior había llegado a la estación y las personalidades jerezanas habían ido a encontrarlo, ¿no? Porque la ocasión era digna de ello. Y posteriormente, ese día es domingo, el día 19 de febrero de 1922 fue domingo, así que la noticia del acto en sí, como el lunes no había prensa, es la del día 21, que era martes. Y ahí se puede leer todo tipo de detalles. Ahora nos fijaremos en algunas cosillas, si te parece, ¿no? Entonces, importante esto. Y también será interesante, Jesús, que tenemos documentos gráficos, porque me gustaría subrayar que, por ejemplo, tenemos una buena foto de marzo del 22 de González Ragel y una magnífica del 25 de octubre de ese mismo año, nada menos que del gran Campúa. Campúa padre, el jerezano, el gran fotógrafo histórico en la historia de la fotografía, que vuelve a fotografiar el monumento con ocasión de la venida del rey Alfonso XIII y de doña Victoria Eugenia, porque fueron nombrados hermanos mayores de la cofradía del Calvario, es decir, del Santo Entierro, de tal forma que lo tenemos desfilando delante nuevamente de este monumento al Sagrado Corazón que había sido consagrado meses antes, ¿no? En febrero. O sea, que todo esto es posible verlo en la prensa y en estos escritos a los que he hecho alusión aquí.
Ujú. Y bueno, hablando de esos artículos que tú nos comentas, de esas noticias, que fue tanto el 19, con la llegada del arzobispo de Sevilla, como el 21 ya contando, pues, cómo había transcurrido todo. ¿Qué nos dicen, Paco Antonio, en esos documentos? Porque nos deja... Pues mira, tengo por aquí algunas chuletillas, porque la verdad son muy enjundiosos. El día 19 simplemente se dedica a esos ánimos que se da a la ciudadanía, pero el del día 21 es muy interesante, entre otras cosas porque nos dice, en efecto, por ejemplo, que los realizan los talleres de la empresa Casalipeña de Madrid. Es obra de un escultor que no conocemos bien, pero es un escultor jerezano que se llama Francisco Montenegro. Francisco, es decir, nos dan ese dato. Sabemos también que costó 23.500 pesetas mal contadas, algo más, pero poco más, 23.600 o algo así. En fin, efectivamente estaba rodeado por unos jardines que posteriormente en realidad desaparecieron por las obras de Jerez Industrial, ¿no? De gráfica, bueno, de todo aquello, de aquel edificio de Jerez Industrial, de imprentas, y bueno, por la propia obra alrededor del monumento, ¿no? Pero había unos jardines que se ponderan mucho en la época. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues, bueno, fíjate si es importante esto que hemos dicho de Jerez, que hay que recordar. Esto hay que encontrarlo en su época, Jesús. ¿Por qué? León XIII, el Papa León XIII, en 1899, consagra el género humano al Sagrado Corazón. Bien. ¿Qué ocurre en 1919 en el Cerro de los Ángeles? Que el rey Alfonso XIII consagra España en el célebre monumento del Cerro de los Ángeles de Madrid. Y fíjate que poco después, porque hay que tener en cuenta que el monumento jerezano ya está instalado a finales del 19, aunque no se consagre hasta el 22, pero ya estaba instalado. Es decir, Jerez era una ciudad tan trascendental desde muchos puntos de vista, también el económico, y la importancia de las familias bodegueras es tal que, bueno, si no es la primera de España, no sé qué decirte, después de Madrid. ¿Por qué? Porque los otros grandes monumentos que conocemos todos, el de San Juan de Alfarache, el de Soria, creo que en Oviedo, esos monumentos a la corazón son muy posteriores, muy posteriores. Estamos hablando, creo recordar, años 30, años 40. Por tanto, Jerez está en esa línea de salida junto con Madrid, curiosamente. Así que después de la encíclica, ya digo, de León XIII, Annum Sacrum, la consagración del Cerro de los Ángeles, consagración del monumento de Jerez al Sagrado Corazón, del que hoy se cumplen 100 años. Así que tengamos todo esto en cuenta. Porque digamos que tiene que ver con insisto, con la importancia económica y, bueno, y social de Jerez de la Frontera en ese momento, ¿verdad? Bueno, en cuanto a los que, digamos, dan pie a todo esto, pues la propia prensa, el Guadalete, me refiero concretamente a los datos que da el Guadalete el día 21, pues dice: la idea que iniciara nuestro malogrado amigo Monseñor Juan Pedro Sánchez Romati Lamberri, que más tarde, efectivamente, aquí tenemos a la gran patrocinadora que es la marquesa de Domecq, que es la marquesa doña Carmen Núñez de Villavicencio, que por cierto ha recibido poco antes, creo que en el año 20 recibe el nombramiento de marquesa de Domecq. Es decir, fíjate que todo está muy relacionado y es precisamente doña Carmen Núñez de Villavicencio, a raíz de lo que hemos leído de Juan Pedro Sánchez Romate, la gran promotora de lo que se vivió en ese momento, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues efectivamente el ceremonial pues lo recoge bastante bien.
el Guadalete, fíjate que de ese mismo día, creo recordar que eran las 3:30 de la tarde, ¿eh? Las 3:30, pues aquí cita en lugar preferente a la derecha del altar se sentaron la señora marquesa de Domé, condesa de los Andes, condesa de Puerto Hermoso, etcétera, ¿no? Las personalidades de la época, el excelentísimo ayuntamiento bajo Maza, efectivamente, que hay que recordar que el texto de la consagración lo lee después el señor alcalde, a ver si yo recuerdo, creo que es González Pineda, don José González Pineda, y efectivamente también se nombran, en fin, los importantes clérigos de la colegial en aquel momento, ¿no? Nombres de la historia de Jerez, como es Francisco Corona Humanes, está después todas las órdenes, contando otro gran importante doctoral de la colegiata, don Juan Ruiz Candil, superior de los jesuitas, por supuesto, carmelitas, franciscanos, los dominicos, a todos los va citando el diario, los hermanos de la Salle, por supuesto, y pone ya numerosos sacerdotes, ¿no? Y después el excelentísimo ayuntamiento en pleno, ¿no? Así que hay una especie, ¿no? Hay una procesión desde la iglesia del Calvario hacia el monumento, donde viene, por supuesto, la Hermandad del Santo Entierro, que es importante, claro, en el acto, y posteriormente el Guadalete reproduce completamente la consagración, lo que se vivió que es lo que leyó el alcalde y que, bueno, los interesados en esto lo podrán leer en el documento que tú vas a colgar. No sé qué contarte más. Sí, bueno, quizás, claro, las características del monumento, hay 4 figuras en la base, que son San Francisco de Sales, creo que es San Juan Evangelista, Santa Gertrudis, Santa Gertrudis la Grande, solemos decir Santa Gertrudis Magna, y Santa Margarita Aracoque. Esas son las 4 figuras que constan. También hacen referencia a todo esto el periódico. Como nos cuentas, Paco Antonio, Jerez en ese momento, en este acto de consagración, la sede de ahora diócesis de Asidón en Jerez, se vuelve, digamos, en el punto central de la Iglesia en ese momento en España, y también, bueno, de poder tanto de los poderes e instituciones civiles, ¿no? Completamente, porque date cuenta de la importancia del acto y que poco después va a venir Alfonso XIII a afirmar ese acto de que el hecho de ser hermano mayor de la Cofradía del Santo Entierro con su esposa y que realmente Jerez era así, una ciudad de una importancia, como se evidencia aquí, fundamental para España. Y vemos también esa importancia y devoción que existe en la ciudad al Sagrado Corazón de Jesús. Por supuesto, y que queda documentado en lo que hemos dicho antes, que no solo pensemos que hay muchas veces, como decía mi buen amigo José Ramón Fernández Lira, que como no miramos hacia arriba, dejamos de ver los monumentos al Sagrado Corazón que están en alto, ¿no? El de la bodega 10 Méritos, el del Colegio de Mundo Nuevo, etcétera. Pues ahí están, ahí hay varios, y hay varios, ¿no? Así que sí, tengamos esto bien presente. Pues muchas gracias por atendernos, Paco Antonio. Y bueno, solo queda... no sé si queda algo en el tintero que nos quieras decir. No sé si yo he ayudado en algo. Sí, además, bueno, lo que quiero, claro. Nos ha descubierto, bueno, que Jerez se situó en ese día, y yo creo que también en los preparativos, siendo el punto central de la Iglesia en España, como hemos dicho antes, y también de las instituciones civiles que había en aquel momento. Entonces, pues bueno, yo creo que desentraña un poco lo que vamos a vivir dentro de unos días, ese acto tan bonito de consagración que desde aquí, pues bueno, aprovechamos, invitamos
a que participe la diócesis, porque en aquel momento, recordamos, fue Jerez, la diócesis no existía, pertenecíamos a Sevilla, y ahora como diócesis, pues bueno, viviremos después de 100 años ese acto de consagración. Así que agradecerte pues el aclararnos muchas ideas. Juan Antonio, muchas gracias. Muy bien, hasta luego, Jesús.